No voy a permitir que nos pongamos de acuerdo, Alberto. Dijimos que íbamos a grabar y entonces no Se graba, se se graba, graba. Se graba se graba. como nunca Como hemos sido algo salga. distinto. Nunca hemos sido algo distinto. No. A Y veces seguimos de luto por la reina. yo sigo de luto por la reina. Seguimos. No, pero fíjate que voy a decirlo. No, no sé si debiera decirlo, pero lo voy a decir. Yo me A había ver, quitado el luto, porque yo tuve un luto corto con la reina. Porque bueno, la reina. Pero volví a tener un luto porque eh, aún no pasa un mes desde la derrota a la prueba. bueno, fuerte luto, fuerte. Tú estás lejos, yo estoy No, acá. no, pero además yo me imagino lo que es, porque, o sea, es como, yo estoy acostumbrado a eso, pero es como perder un clásico, ¿no? Entonces, el problema del clásico no es solo perder el clásico que te duele a ti en tu intimidad, en tu espíritu, en tu casa, frente a la marraqueta, frente al café. El problema es que además tú después sales a la calle y viene la comparecencia del otro. Claro. El Y hoy, otro, de ese otro que sí, antes era invisible, que no iba a invisible. ninguna marcha, que no iba a No, ninguna claro. parte, Sí. y que de pronto envalentonado te mira a la cara y te dice, eres súper, Y, etcétera. y hoy salir a la calle es sencillamente agarrar el celular y abrir Twitter. Pancho Malo domina el país. Claro, esa es la Titular. calle. Fíjate que Lunes. a propósito de eso, el, esto no es un podcast, no falta ni Pauls ni falta Matus, no es un podcast, y esto es, digamos, este es el momento de la honestidad. Lo que vamos a hacer ahora es vender un seminario. ¿Ya? Esto es una promo. Esto es una promo. Buah. Ah, qué lata, córtelo. Perfecto. Cierro paréntesis. El año 94, te acordarás tú, no voy a decir qué pasó el año 94, pero es evidente, ya en tu memoria empieza, ok, perfecto. Yo en ese tiempo, colocolino, como siempre, acérrimo, también cobreloíno, cosa que a la gente calama le cuesta entender que uno puede ser cobreloíno y colocolino. ¿Qué le vamos a hacer? Así, hay bichos raros como yo, lo somos. Desde los 90 es posible, antes era difícil. No, lo que pasa es que es siempre posible, en mi caso es muy fácil de explicar. Yo soy colocolino desde cabro chico y a los 27 años me fui a vivir a Calama. Y me enamoré de Cobreloa, me enamoré de la ciudad, me enamoré de la gente, me enamoré. Fui a relatar los partidos de Cobreloa, estuve 10 años relatando partidos de Cobreloa. Bueno, me enamoré, soy colocolino, soy cobreloino, lo siento. ¿Cuál fue el jugador de Cobreloa que más te apasionó en esos 10 años de relator? ¿Cuál era tu ¡Wow! favorito? Oh, qué buena pregunta. Porque yo recuerdo, o sea, yo de la historia de Cobreloa, a mí el que, así, de verdad, así, cuando lo veía me parecía así, sublime era Troviani, Pero eso es antes. pero tú fuiste en otra época, fue Sí, mucho no, antes, ¿sí? sí, es posterior. Mira, fíjate que de alguna manera Lucho Fuente, Lucho Fuente. sí, Lucho Fuente. Lucho Fuente, incluso Calule, antes que fuera colocolino, ya lo amaba. Y fíjate que en eso es el único reproche que yo le hago a la barra de Cobreloa es que tienen un vicio y es que jugador que ya idolatran, y si el jugador se va a otro club, ¿para qué decir se va a un club como Colo Colo y todo? Odio total. Y yo encuentro que es exagerado, porque una cosa es que te vayáis de Cobreloa a Colo Colo, te acuerdo, eso no lo puedes permitir. Pero en general no era muy afectuoso, me acuerdo, ponte tú, Rodrigo Pérez, ni siquiera se fue aquí, que no sé qué, varios clubes, volvía y no le hacían tanto cariño. A Calule lo terminaron odiando. Calule llegó al Colo, pero antes había estado en Estudiantes de Argentina, o sea, había hecho un periplo, y bueno, cuando volvió a Chile lo contrató Colo Colo, ¿qué le vaya a hacer si tenéis que asumirlo? Sí, me faltaba. Pero Lucho Pérez, no, bueno, no Lucho Pérez. Y una vez Alexis, en una semifinal con Guachipato de Copa Chile, si mal no recuerdo, o no era Copa Chile, no, estoy hueveando, era Campeonato Nacional con playoff, un cuarto final con Guachipato y lo fui a jugar, fui a ver jugar, tenía 16 años, había entrado Sí, de hecho, bueno, me ex- acuerdo. y fue excelente, fue la primera vez que vi jugar a Alexis Sánchez y dije, Yo la primera vez que lo vi, de haber sido ese mismo partido, yo pensé como que era un entrenamiento, como que era un partido amistoso, porque sí, como que los defensas parecían palitroques, así como, sí, qué raro, decía, o sea, no lo sí, marcan. heavy. Ya, ¿por qué llegamos al fútbol? Ah, porque el año 94 estamos hablando de mi luto, el año 94 yo aposté, me acuerdo que le estaba yendo bien a la Chile,
pero pónganse, mira, esto tiene que ver con lo que vamos a hablar, ¿ah? Porque tiene que Sí. ver con elementos que no son políticos, que son culturales, ¿cachai? Que son mentalidades de una época. Cuando tú, un cabro en ese tiempo, yo de 20 años, universitario, canchero, estudiante de sociología, entonces tú tienes 20 años, eres del Colo, bueno, tú sabes que tu archirrival, comillas, archirrival, la Chile, nunca ha sido campeón, porque la última vez que fue campeón fue el año 69. Así ¿Cuándo? es. Antes de la Unidad Popular, antes de la dictadura, no existe. Por lo tanto, uno entiende que nunca va a ser campeón la Chile. De alguna manera, si alguien te preguntara, Darío, ¿pero tú crees que va a ser campeón alguna vez? Uno diría, bueno, sí, alguna vez, pero no va a ser ahora. Año 90. Y por lo tanto, yo aposté todo lo que pude haber apostado. Hice varias apuestas. Y una, ya no, con el Jaime, parece, un compañero que estudia psicología. Cuando ganara, digamos, si termina, yo le dije, mira, no va a ser campeón. ¿Qué apostamos? Yo aposté a algunas fechas del final, ya estaba peleando con la Católica, pero yo asumía que no iba a poder, que yo iba a andar todo el día en la universidad con una, con una polera de la Chile. Y si la Chile no salía campeón, él con una del Colo. Y bueno, año 94, perdí. Así que estuve todo Claro. el No, día. además que honestamente era, o sea, los dos jugaban bien, tenían unos puntos espectaculares, pero estás ahí mirando un equipo que tenía a Sergio Fabián Vázquez, Sí, a po, Gorosito y a Costa, sí, po. y otro equipo que tenía a Arede y Bombero Ibáñez, y Salas era una promesa, pero era Era un una jugador promesa, un ¿no? Una joven de promesa. 19 años. Tal cual, tal cual. Claro. Pero bueno, así Pero es la bueno, historia. pero ganó la Chile. Yo tuve que andar todo el día con. De hecho, justo ese día nos tocaba pichanguear, teníamos campeonato en el Club México, ahí en San Pablo con la Norte Sur. Yo jugaba al arco a ratos y tuve que jugar con la polera de la Chile. No, fue un día en que además tuve todo. Tuve que, tuve clases, tuve que hacer ayudantía, fuimos a jugar al Club México y todo el día con mi remerita de la Chile, me acuerdo además de manga larga, un día caluroso. No, una weá distópica. Bueno, ¿por qué saco a colación eso? Porque tenemos un seminario la próxima semana que se llama, que está agendado hace varios meses atrás y que de hecho es el cuarto y último de este cuarteto de seminarios a propósito del tema de la convención, ya ni me acuerdo los Es títulos. el 30 y el 1. El 30 de septiembre, viernes, y el 1 de octubre, y toda esa información está saliendo aquí abajo y todo. Y le pusimos como título, Alberto, que lo definimos así hace ya unos 4 meses atrás, la refundación de Chile, que de hecho, no sé si tú te acordáis, pero cuando lo conversamos en su minuto y armamos esta, insisto, esta seguidilla de 4 seminarios, varios de ustedes han estado en los 3 seminarios previos, son todos que tienen que ver con la convención, pero tienen que ver con la nueva constitución y con la convención en el contexto más de lo que nos interesa, del discurso de época, de este gran ciclo que parte el 18 de octubre del 2019 y que se cierra, y sabíamos que se cerraba de alguna manera, el 4 de septiembre, con el plebiscito de salida. Y se cerró y fue por eso que en el título del seminario le pusimos con signos de interrogación, porque dijimos, bueno, no tan presuntuoso, no tan soberbio, 3 meses antes dijimos, bueno, puede ser cualquier cosa. Y por lo tanto lo poníamos como una pregunta. Y quedó ahí instalado en la fecha. Entonces te pregunto yo Mm. ahora, para empezar esta conversación, ¿en qué sentido, qué cosa absurda esto de habernos preguntado por la refundación de Chile? Porque resulta Mm. que, desde el punto de vista del proceso constituyente, no hubo refundación de Chile, porque ganó el rechazo. Sí, es un punto muy importante, es un buen punto. ¿No? Yo sé que hay muchos que quisieran que yo contestara rápidamente con una frase corta que revelara que sencillamente la refundación está y va y sigue, y como dicen los convencionales derrotados, los procesos sociales continúan y son imparables y todo eso. ¿Ya? Yo digo esa frase en Bueno, todo caso, no soy convencional, pero soy derrotado. sí, lo que pasa es que cuando también, no, yo también soy derrotado, pero es distinto ser convencional y derrotado. Es Mm. mucho más grave. Porque, porque el riesgo histórico de que mañana, si las cosas no salen bien, te apunten con el dedo y te digan, oye, la que te piteaste, ¿ah? O sea, es muy grande. Entonces, todos probablemente ustedes cuando piensan en la palabra refundación, el primer gesto es como, qué momento más incómodo, ¿no? Mm. Qué momento más incómodo.
así como esta palabra que era tan bonita, que venía con todo el glamour. Entonces uno empieza a hacer un hoyito en la tierra, ¿ya? Lo mete ahí y lo esconde. Lo deja más o menos arriba, por si acaso puede sacarlo en algún momento y hacerlo brillar y decir, yo nunca lo enterré, pero está castigado por unos meses. Y dijimos, no, dijimos, hagámonos cargo de las preguntas importantes, hagámonos cargo de las preguntas importantes, porque eh, la refundación tiene mala prensa, ¿ya? El concepto de refundación ha tenido muy mala prensa. Y ha tenido muy mala prensa, no me refiero a esa cosa terrible de que la prensa de derecha, que entonces en coalición con los poderes eh, eternos de nuestra patria, ¿ya? Se han conjurado en contra de... No, también eso es verdad, pero eso lo damos por descontado, ¿ya? El punto no es ese, el punto es que eh, es entender qué significa el proceso de refundación, cuáles son todas las posibilidades de ese proceso de refundación y entender, y esto tiene mucho que ver para quienes participan, por ejemplo, en el curso sobre transformaciones sociales, tiene mucho que ver con lo que, con aterrizar en un tema específico como este y poder entender lo que es un proceso de cambio. Eh, a ver, el proceso de cambio siempre tiene estos idas y vueltas. Es cierto cuando dicen los procesos sociales continúan y son imparables, es cierto. Lo que pasa es que tú no sabes cuál es el proceso que va a ser el imparable dentro de todos los procesos que van andando, ¿ya? Eh, el triunfo de la República Francesa se produjo 90 años después, un De la poquito más de revolución. la Revolución Francesa, y no se produjo por ninguna razón relacionada con el republicanismo. O sea, quedó como una radiación de fondo allí y de Mm. pronto, ¡pum!, hay un estallido social, otro más desde la revolución hay tres estallidos posteriores, ¿ya? O sea, la cosa se pone complicada, y después de eso, y pierden una guerra con Alemania, ¿ya? Y la suma de factores de que fuimos derrotados, de que esto, que ¡pum!, se acabó los monarcas. O sea, porque lo que hubo fue una restauración, décadas y ¿Sí? décadas de restauración. Con un imperio, Un con los imperio entre medio, Bonaparte, un tal un Napoleón, imperio digamos. entre medio, y después llega el hijo, o sea, Mm, todavía hoy la familia Bonaparte es, mm. requeriría, en el caso de que se volviera una monarquía, sería uno de los que impugnaría solicitando el trono de Francia. Sí, Estaría claro. la línea monárquica propiamente tal, y estaría la línea de estos ex republicanos. Entonces, era un caos. O sea, bueno, ¿por qué esto es importante? Porque la ingeniería de detalle, esto lo hemos conversado muchas veces en otros seminarios y lo hemos trabajado mucho cuando hicimos sobre el estallido social. La ingeniería de detalle de los momentos, los minutos, las horas, los días posteriores a eventos de gran tamaño es muy, muy relevante para entender hacia dónde se dirige, ¿ya? Para decirlo en simple, cuando Pancho Malo hace lo que hace, está haciendo un acto político bien hecho. Cuando va a apretar es porque sabe que estos minutos son decisivos, Mm, lo entiende. mm, Y estos minutos son muy, muy importantes, cada jugada. Entonces, claro, la refundación, ¿qué significa los cambios estructurales? A ver, voy a decir cosas que vamos a decir allí, pero simplemente para ilustrar el punto. Eh, Hay cosas de todo este proceso social que sí o sí son refundacionales y sí o sí se van a hacer. Parte de la discusión que vamos a hacer va a ser un poco las cosas que se van a hacer sí o sí, que no se pueden cambiar. mm, mm, Entonces, eh, por supuesto, todo más o menos se podría cambiar, pero tú tendrías que apretar en exceso para poder a jugártela por eso, y a veces eso funciona mal y te abre una puerta a la posibilidad de una gran transformación. Entonces, el proceso de refundación no está enterrado. El proceso de refundación entró en fase anómica, entró en fase yo lo escribí en un texto, esto es un triunfo del malestar social, otro más, no fuimos capaces
de ordenar esta cosa y meterla dentro de algo que funcionara, ok, pero eso no significa que, de hecho, podría terminar siendo incluso, miren lo que voy a decir, un par de iteraciones más, podría terminar siendo aún más estructural el cambio. Podría hacerlo. Lo que pasa es que eso supondría el fracaso de todo el movimiento restaurador, ¿ya? Que hoy día no se vislumbra que vaya por esa ruta, digamos, pero podría ocurrir. Un gran fracaso, una gran crisis, una denuncia, una cosa que destruya ese. O sea, una denuncia contra los amarillos podría generar una hecatombe en ese mundo, ¿ya? Hubo una reunión de no sé quién con no sé quién mucho antes de, listo, esto es una conspiración, hay articulaciones, las noticias falsas salieron de una fundación que estaba asociada, en fin, ¿me entienden? O sea, sería posible, sería pensable, con eventos de muy bajísima probabilidad, sería pensable un escenario como ese. Entonces, es relevante entender cada uno de los detalles y eso es lo que queremos hacer en esta, y volver a la pregunta, volver a la pregunta sobre el proceso, volver al estallido. O sea, nosotros dijimos acá, lo, lo resumía muy bien Mirko en su momento con el concepto el estallido terminó, ¿ya? Eh, y eso generó unos dolores de corazón enormes, ¿ya? Y, y si bien la propuesta de Mirko estaba dicha de una manera más bien provocadora, era cierto que efectivamente el estallido en sus consecuencias políticas, en tanto estallido, en tanto Mm, tal, ¿no? No sus consecuencias, pero las consecuencias después de eso se transforman en un ente autónomo del estallido. Y entonces hay quienes se enamoran del estallido, consideran que el estallido es el corazón del proceso, que es lo que los chilenos quieren en el fondo, que esa es la declaración de principio, y no es verdad, y terminamos entonces en lo que se terminó, que fue una convención que tuvo que rendirle honor al octubrismo, y en la rendición de honor al octubrismo se mezclaron los dos defectos, o sea, el defecto de ser la versión política y por tanto, en ese sentido, más decadente de las transformaciones. O sea, ahí se hizo la política de transformación y por tanto eran políticos, el acuerdo de los partidos y todo eso, el noviembrismo y también la crisis del octubrismo, que el octubrismo la gente dijo, sí, está bien, el estallido sirvió para decir un par de cosas, pero ya, ahora queremos que la cosa funcione. Entonces, mm, la gracia es meternos allí con sí. todo y ojalá, con los mejores registros de distinto orden. Bueno, de hecho, por eso el seminario propiamente tal, ya lo decía Alberto, viernes 30 de septiembre, sábado 1 de octubre, nuestro horario habitual, a partir de las 5 de la tarde hasta las 21 horas, en formato Zoom, todos invitados, todos dentro del salón, en fin. Quienes han estado en los seminarios saben que además siempre se genera ahí en las pausas y al finalizar una conversación interesante, pero para quienes por ahí no han estado y quieren acompañar, creo que es un buen momento. Fíjate que decidimos con Alberto invitar a tres amigos, amigas a exponer. Vamos a partir del seminario con una exposición que promete ser muy buena de Alberto, que de alguna manera en estas conversaciones que hemos tenido, a ver, lo voy a decir yo porque probablemente no lo puedes decir tú, al haber construido Mayol un texto, yo creo, tan preclaro, fíjate que el tema de tu libro, del Big Bang, de la tesis y de las tesis subsidiarias que existen en ese libro, del estallido social, un texto publicado en diciembre, o sea, escrito en 4 semanas, en 3, 4 semanas, post estallido, por supuesto que porque hay una reflexión, digamos, de un trabajo a largo plazo, pero escribiendo sobre el Big Bang, tiene ahí, incluso en el propio subtítulo, que muchas veces, lo hemos dicho tantas veces, pasa como piola, probablemente las claves para entender de alguna manera los límites, yo voy a hacerme cargo de ese concepto, los límites que tenía desde el punto de vista de las consecuencias políticas el estallido social, ¿ya? Que tiene consecuencias hasta el día de hoy, y seguramente, y además, tanto en lo local como en lo global, que también hay otra arista importante que también la remarca muchas veces Alberto, en términos de cómo esto también se enmarca en movimientos de mucho más globales, de más ejercicios que no son solamente de 1, 2, 3 países, sino que son de decenas de países. Pero bueno, tanto en lo macro, en lo micro, tiene el estallido social consecuencias bien amplias, sobre todo ahí
nos resuena siempre esta idea como de la anomia y toda la cosa. Pero desde el punto de vista de sus consecuencias políticas, en realidad probablemente terminó siendo más acotado, ¿ya? Porque bueno, porque hay todavía fuerzas en pugna. Entonces, saco a colación tu texto, Alberto, porque me parece que probablemente habrá algo de una tesis para explicar este tiempo, que seguramente va a ser un vaso comunicante con ese mismo libro, porque ya Mm. estaban ahí los elementos, que va a ser la presentación central y con la cual vamos a abrir el seminario el día viernes. Y luego vamos a tener tres amigos y amigas invitados, los menciono rápidamente, en este video ya lo han ido viendo, se los hemos ido mostrando en los ratos previos. Vamos a estar con Constanza Michelson, que nos parece una voz súper interesante. La Constanza, psicoanalista y todo, en fin, que de hecho sacó incluso un libro ahí, también en la semana siguiente del estallido, Sí, agarró un título ahí provocador, pero se tiró esas reflexiones que en el fondo siempre hace, que en el fondo desde la perspectiva de una psicoanalista que trabaja, psicoanalista que hace psicoanálisis, pero que está permanentemente mirando los fenómenos culturales que tanto nos gustan y que nos parecen que son probablemente mucho más interesantes incluso que la política restringida, y que ha estado mirando. Fíjate que Constanza ha estado trabajando en las últimas semanas, incluso post, porque ella también le agarró el charchazo del triunfo del rechazo, eh, con esta idea de eh, ¿queremos ser felices? Esa es creo que ese es el título incluso de la presentación que va a hacer. ¿Queremos ser felices? Se hace la pregunta. La respuesta es media compleja, ¿eh? Pero ella la va a exponer ahí. Y eso está súper interesante, porque en el fondo también ahí hay otros códigos, otros elementos que nos permiten alumbrar. Así que va a estar Constanza Michelson. Va a estar también Felipe Vidal. Felipe Vidal con un ejercicio de una cierta exégesis del periodo, podríamos llamarlo, sí, Alberto, ¿no? sí, es como una revisión a partir de los hechos, ¿no? Donde se interpreta en el fondo en qué direcciones se ha movido el periodo, toda la discusión del proceso constituyente en el fondo, en qué momento hubo hitos que marcaban un camino más complejo para la refundación y en qué momento hubo hitos que venían a consolidar la refundación. Entonces, tratar de entender, como mirar y entender ese proceso. Es un Buenísimo. ejercicio que yo creo Sí. a ver, una cosa que es interesante decir, mira, hay un tipo de metodología dentro del mundo académico que la usan mucho los organismos de inteligencia, sobre todo los norteamericanos, ¿no? Eh, que es súper simple. La ¿Y cuál es la tortura? metodología? No, Ah, cuando dijiste no, norteamericano pensé. no, no, los organismos de inteligencia serios en Estados Unidos Ah, la CIA no anda, lo que le interesa son otras cosas, ya, ok. ¿ya? La tortura de datos es más importante en todo caso, Está ¿ya? bien. Eso siempre es más importante. No, lo que pasa es que hay metodologías que se ocupan, por ejemplo, como la siguiente. Yo digo, ¿cómo va a ser Chile? Mira la pregunta, Gila, así como, ¿cómo va a ser Chile en 10 años más? En 5 variables. ¿Cómo va a estar su PIB? ¿Cómo va a estar sus niveles de delincuencia? ¿Cómo va a estar? ¿Ya? Y se la manda a 50 expertos. Y simplemente trabajas a partir de la respuesta. Mm, No le preguntas por qué, no. se la manda y, y la recibes. Entonces, en el fondo, vamos a ver, es como si Felipe fuese a hacer un ejercicio así respecto al proceso, así como qué va para tal dirección, qué va para tal otra dirección, qué fue más importante, pero vamos a tener como un investigador, una persona, un experto mirando eso y diciendo, mira, a mí me parece esto, vamos a ver ese ejercicio. Podríamos hacer alguna vez ese ejercicio metodológico de durante 3, 4 meses, se demora eso en que la gente conteste, porque hay que llamarlos muchas veces, qué sé yo, hay que hacer toda la pega, ¿ya? Y se la jueguen, porque además, imagínate que te digan,
Ah, ¿y cuál va a ser el PIB de Chile en 10 años más? Ah, Mm, entonces hay que jugársela. sí, Entonces, bueno, está ese va a ser un buena, poco el ejercicio y creo está que va a ser buena, súper interesante. súper buena. Bueno, vamos a estar entonces con la Constanza Michelson, vamos a estar con Felipe Vidal y la tercera invitada, en este caso, va a ser, que yo creo que fíjate que es, La más grande de todas. La más sí, grande de todas. bueno, sí, la más grande, tiene de verdad su fama, su capacidad, la precede, yo creo que la capacidad de vincular con un tema tan sensible, el respeto que genera a nivel tanto intelectual, pero en una cosa que es mucho más difícil, que es la gestión de un cargo público. Me Y es el refiero, premio Vito Corleone, el primer premio Vito Corleone, el primer premio Vito Corleone anual. En rigor, y rigor, del rigor, cual, el primer premio Vito Corleone fue la Ale Matus. ¿Ah? Nunca hay que olvidarlo, pero fue en un seminario de mitad de año que sí, hicimos. La primera vez que hicimos en seminario fue la Ale no Matus. fue el premio anual. Y después el año anual fue, de hecho ahí Ah, collerió, salió segunda la Ale, porque ahí lo ganó la Pati Muñoz. sí, Sí. Y sí. después tenemos una larga lista. Yo creo que hay un tema ahí, bueno, lo vamos a discutir. No tenemos ni un Vito Corleone hombre. Y eso es algo que yo creo que ya hay que pedir paridad y por lo Es tanto, una condición de época, Darío, una condición de época. no. Yo en No somos diciembre, nada. en enero, cuando hagamos el seminario de las 50 leyes en enero, que es ¿Y el a quién se lo tradicional, vamos a dar? ¿A quién se lo vamos a dar? en realidad, ¿quién se lo vamos a dar? Busca un hombre. O sea, Bueno, solo vamos al presidente por ser presidente, que tanta wea. no. Así Ya. como vamos de Vito Corleone, Bueno, nuestra primera Vito se lo Corleone voy a dar a 2020. Giorgio, se lo voy a dar a Giorgio. Se ¿Por lo qué? vamos a dar. Porque esto de RD atacando el TPP-11 es un acto de Vito. Es un acto de Vito. Sí, Sí, sí. sí. Bueno, en fin, ya Me veremos un minuto. castigaste, Pero lo que, me lo que no va a castigaste, cambiar, hermano. lo que no va a cambiar es que el 2020 hubo una Vito Corleone y esa fue Patricia Muñoz, Pati Muñoz, defensora de la niñez en horarios de oficina. Y día sábado, 1 de octubre, fuera de la oficina, una buena amiga, una respetadísima abogada. Y fíjate que cuando conversamos hace algunas semanas atrás con Alberto para ya ir diseñando los invitados para el seminario, nos parecía pertinente, bueno, primero por la mirada que ella puede tener, una persona que está ahí permanentemente atenta a la realidad, que la mira desde adentro, para ponerlo en esos términos, está dentro de la caja, está dentro del sistema, pero con una mirada muy, muy alerta, muy crítica, muy, muy poderosa. Y además siempre de la mano del tema este de la infancia, que tiene una cosa como, que de alguna manera es como algo así, como algo que aparece permanentemente, porque en el fondo uno dice, no, mira, infancia. ¿Ah? Y ahí está, que tiene toda la cosa edulcorada de decir, bueno, los niños, el futuro, en fin, no sé qué, bueno, pero aquí estamos hablando con una defensora de la infancia que ha dado peleas duras y que ha dado promociones duras respecto a esto. Y por eso también quisimos integrarla, teníamos alguna duda si efectivamente iba a estar en condiciones de poder abordar el desafío, de preguntarle justamente por esta idea de la refundación de Chile, porque eso es lo que le hemos a cada uno de nuestros invitados o invitadas planteado, es decir, cómo pueden hacerse cargo de esta pregunta súper compleja y socarrona, hecha post 4 de septiembre, respecto a la refundación de Chile. Así que aceptó el desafío, le encantó a Patti y va a estar con nosotros el día sábado, de hecho, en una presentación que yo creo que va a ser muy interesante, una conversación prácticamente que vamos a hacer. Eso van a ser nuestros tres invitados. Y para finalizar este seminario, que va a ser un seminario, yo creo, bien interesante, para algunos va a ser el momento también de lavar las heridas, ¿ah? Pero las vamos a lavar pensando, ¿sí? Yo creo que esa es la gracia. No solo lavar las heridas, no, no, no es que nos queremos. Ay, aquí estamos al 38%. No, esto es metiéndole creatividad, metiéndole inteligencia. Es más, metiendo incluso el dedo en la llaga. El propio título del seminario es eso, es decir, no, nos agarramos para el chuleteo nosotros mismos con la idea de la refundación de Chile, pero vamos a ver qué es lo que hay para. Y para terminar, como digo, vamos a hacer entonces un conversatorio y vamos a estar la cosa nuestra en pleno, por primera vez en seminario, hemos estado en los podcasts, pero vamos a estar entonces con Fernando Paulsen y con Alejandra Matus en una conversación que va a intentar, va a ser interesante además poder, nos han visto ustedes en los podcasts a los cuatro, pero va a ser interesante para quienes estén en ese seminario poder compartir también ahí un ratito dentro del Zoom con la, Claro, con la más allá cercanía de que la generamos. contingencia, el mismo lote que está en la contingencia, salir un rato de la contingencia y Sí, plantearse una cosa más.
Sí, Ah, yo quiero contar además que efectivamente mi presentación eh, para mí es importante porque en este momento yo estoy escribiendo un libro lo vas a contar, mira tú. donde, Ya, entonces va a haber un anticipo de algunos de los elementos de ese libro. Eh, y esos elementos no los he puesto sobre la mesa en otros lugares. Hay una conferencia que hice en la Complutense hace 3 días atrás que sí, donde algo expuse, no lo mismo, pero algo de eso. Y, y la grabé y todo, pero tengo que ver cómo quedó el audio, porque la sala no estaba muy está buena. acondicionada, entonces tengo que revisar cómo quedó el audio para ver si lo puedo subir. Eh, Así que ya lo revisaré. Pero si no es así, entonces sería completamente inédito todo lo que se va a ver allí, que es una discusión que me parece interesante para plantear desde el punto de vista de esta exploración de los fenómenos y también la exploración de los fenómenos concurrentes en la refundación o en la crisis, pero también en la posición de la izquierda o las izquierdas en Chile y en el mundo respecto a este tipo de crisis, a este tipo de situaciones donde estamos desafiados a tener una respuesta política que en este caso, al menos de momento, no fuimos capaces de dar. Claro, Esa es sí, la respuesta política que funciona, digamos, sí. ¿no? Bueno, así que la invitación está hecha este próximo viernes 30. Nos costó, fíjate, nos costó un poquito en el tiempo poder armar bien por eso le estamos compartiendo y por eso decidimos hacer esta grabación con Alberto y dejarla arriba en los canales de La Cosa Nostra y de Mayolo en Medios, para que los que estén interesados nos hayan escuchado, se hayan enterado y ojalá se hayan entusiasmado para participar. Nos parece, voy a decir una cosa, una perogrullada, pero sí, absoluta perogrullada, pero lo voy a decir igual. La importancia a veces se dice de los medios, ¿ah? Que sean capaces de generar reflexión crítica y todo. Nosotros siempre nos cuesta entender si somos exactamente un medio, creo que lo somos también, pero lo que sí tenemos claro es que somos un espacio de reflexión y que hasta el día de hoy, por alguna extraña razón, 3 años después de este proceso, incluso con cambio de integrante, ustedes siguen valorando. Y qué bueno que lo sigan valorando y por lo tanto sí nos animamos a extender esta invitación, a que puedan hacer el esfuerzo, la oportunidad, nos acompañen en los seminarios. Eso permite además el ecosistema en conjunto de la Cosa Nostra y además nos parece que son reflexiones interesantes, no tanto, cada uno tendrá, Alberto el suyo, yo el mío, cada uno de nuestros invitados, sus propios egos y la expectativa de lo que uno pueda plantear puede ser una cosa útil, interesante, pero más allá de eso, que puede existir, es por la capacidad de dejar instalados ciertos temas, ciertas reflexiones y sobre todo no caer en la cosa media maniquea y muy simplona de así como buscar las razones por las cuales se perdió. Como si lo que hubiera pasado el 4 de septiembre hubiera sido, en este caso, una derrota para la prueba electoral. Sí, también fue electoral, pero fue mucho más que eso. Y en ese mucho más que eso, estamos aquí tratando de poner elementos encima de la mesa para que cada uno continúe sus propias conversaciones y que haya análisis, que haya análisis. Eso, Me gusta, me está bueno, parece ¿no? súper, súper interesante, súper Sí. interesante. Ya, Un P. gran desafío. Es un gran Ya pues, desafío, así que nos vemos el 30 y primero. Las convocatorias están en la página web, seminarioslacosanostra.cl, todo esto ha estado ahí, ustedes lo han visto con letritas. Y si tienen cualquier duda, así como, ay, quiero saber algo más, no sé qué, alguna duda, nos escriben directamente ahí con Amparo, nuestra extraordinaria coordinadora, la conocen ustedes, en elpoderimporta@gmail.com y ahí cualquier duda de cualquier tipo se las aclaramos para que podamos encontrarnos en el seminario. Eso, gracias perfecto. Alberto, buenas noches. Gracias. Buenas noches.